Cache me dice, está listo el señor Gustavo Silvestre. Y entonces, allá vamos, Gustavo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Víctor Hugo. El placer de saludarlo como todas las noches, ¿eh? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Aquí hemos disfrutado de esta deliciosa cantante de nuestra América, que es Cecilia Todd. Y charlé con Roberto Navarro de algo que seguramente usted va a retomar. Esto de Milagro Sala me parece uno de los datos más fuertes de la jornada. Sí, sin lugar a dudas, no ha sido una buena semana para el gobierno de Mauricio Macri, ni en el Parlamento argentino, donde pareciera que algunos sectores de la oposición comienzan a darse cuenta qué es lo que tienen enfrente. Y a nivel internacional, con esta decisión que ha tomado hoy la Organización de Naciones Unidas de indicarles que tienen que darle la inmediata liberación a Milagro Sala. Yo lo escuchaba recién, es una de las arbitrariedades que se ha cometido más grande, porque ahí hay una decisión política. Hay una decisión política del primer día enmarcado en un revanchismo extremo de Gerardo Morales, de Mauricio Macri, que lo primero que definieron fue hay que meterla preso a Milagro Sala como sea, porque la tenían como un factor de riesgo político para el gobierno de Gerardo Morales. ¿Por dónde más va hoy, Gustavo? Y vamos a estar aquí, bueno, hay choferes de la línea este de La Plata que hoy sufrieron una dura represión y que, bueno, vienen aquí a expresarse, y tenemos un panel realmente de primer nivel para ir analizando temas de la actualidad que han marcado una semana muy intensa en la Argentina. Lo dejo y le deseo un muy buen fin de semana, además de buen programa del que seré testigo. Un abrazo. Muchas gracias, Víctor Hugo. Hasta el próximo lunes, ¿eh? Señoras y señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N, La Realidad. Lo que otros no te cuentan, aquí diariamente te lo comentamos, ¿eh? Bueno, uno de los temas que vamos a estar analizando enseguidita, ¿no? Es esta decisión del Comité de ONU que ha pedido la inmediata liberación de la dirigente social Milagro Sala, detenida desde el año pasado arbitrariamente por el gobierno de Gerardo Morales, que prácticamente es una presa política de un régimen que no hay que olvidarse. Lo que hizo el señor Gerardo Morales allí tenemos el comunicado de Naciones Unidas solicitando la liberación inmediata de Milagro Sala. Mariano. Sí, ¿qué tal, Gato? Buenas noches. Buenas noches. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas pidió la inmediata liberación de Milagro Salas. Este es un hecho significativo. Como ya sabemos, aquí lo habían pedido diferentes organizaciones, entre otras el CELS y Amnesty Argentina y Amnesty Internacional. La cuestión es que llevaron el tema a las Naciones Unidas y las Naciones Unidas, después de estudiar el caso, dijo, lo voy a leer porque la verdad que es significativo lo que dijeron: la detención de la señora Milagro Salas es arbitraria. Hubo un entramado de acusaciones consecutivas e inicio de causas judiciales para sostener su privación de la libertad de manera indefinida en el tiempo. No existen elementos legales para justificar su prisión preventiva. Y finaliza: solicitamos que sea inmediatamente liberada, que se investigue la violación de sus derechos y que el Estado argentino informe cómo va a asegurar que estos hechos no vuelvan a repetirse. La verdad que es un hecho realmente de un alcance político que va a tener que tomar nota el gobierno de Mauricio Macri, porque no nos olvidemos que Milagro Sala es diputada del Parla Sur. Bueno, además están pidiendo que inmediatamente jure como diputada del Parla Sur. Claro, habló el secretario de Derechos Humanos del gobierno de Mauricio Macri, y lo primero que ha dicho es: no es vinculante. No es vinculante. Es decir que otra recomendación de la ONU que es muy importante, estamos hablando de la Organización de Naciones Unidas, que ha puesto el foco sobre el gobierno de Mauricio Macri, sobre, reitero esto, una marcada arbitrariedad. Recordemos por qué se la detiene y se la manda a prisión a Milagro Sala. Porque acá, cuando la justicia argentina está haciendo en muchos aspectos un gran desbarajuste y está haciendo también con un gran respaldo del gobierno de Mauricio Macri, persecuciones políticas muy marcadas, y que en estas últimas 2 semanas ha quedado muy bien delimitado por dónde va. El poder mediático que está detrás, el poder político, los cruces que hubo incluso
entre algunos sectores políticos diciéndole a Macri, pero ¿cómo? Ahora está bajando la intensidad, no persiguen como antes a Cristina Kirchner, hay que meterla preso. Bueno, con Milagro Sala, no nos olvidemos que Gerardo Morales, de la Unión Cívica Radical, la metió presa por protestar, por una protesta social. La metió presa porque Gerardo Morales siempre tuvo un marcado rechazo hacia la figura de Milagro Sala. Y porque además consideraba que era un obstáculo político para su gestión. Sin ningún tipo de proceso, la metieron presa. Y una vez que la metieron presa, arbitrariamente, porque no nos debemos olvidar, en esta Argentina, donde estos sectores del radicalismo, del PRO, que venían hablando y se rasgaban las vestiduras por la institucionalidad, que el señor Gerardo Morales, al otro día de asumir como gobernador de la provincia de Jujuy, cambió la composición del Superior Tribunal de Justicia de esa provincia. Nadie se rasgó las vestiduras así. Nadie salió a protestar. Cambió la composición del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy. Diputados radicales. Un día eran diputados radicales y al otro día pasaron a ser integrantes del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy. Sí, se votaron a sí mismos para después poder asumir en el Tribunal de Justicia. Fue algo insólito y además fue hecho entre gallos y medianoche. No olvidemos que fue en una sesión que se realizó casi a la madrugada. Así que la verdad, una persona que reclamó sistemáticamente la institucionalidad y el respeto a la República como Gerardo Morales es algo que no lo está cumpliendo. Pero además como debería una ser. Figura de la Unión Cívica Radical. El radicalismo que en este país ha hablado tanto de institucionalidad y tiene con qué hablar, nada dijo, como nada está diciendo de otras arbitrariedades que comete el gobierno de Mauricio Macri, nada dijo sobre el atropello judicial que hizo el señor Gerardo Morales en la provincia de Jujuy. Porque si la tienen que investigar por algún supuesto hecho de corrupción a Milagro Sala, nadie está diciendo que no la investiguen, pero no la pueden detener de la forma arbitraria que la hicieron por una protesta social y después le empezaron a inventar causas y una persecución contra ella, contra su familia, apretando, porque hubo unos aprietes fenomenales hacia integrantes de la Tupac, hubo hasta testigos falsos plantados que los hicieron decir cosas y que después terminaron rectificándose y diciendo, bueno, nos apretaron para que digamos esto. La verdad, un atropello institucional de los tantos que estamos viviendo en estos 10 meses y a los que la justicia, en este caso la justicia de Jujuy, como en algunos casos de la justicia nacional, se prestan gustosos para el nuevo gobierno. Gato, señor, buenas noches. Buenas noches. Evidentemente el presidente tenía una opinión sobre el Milagro Sala apenas asumió, porque te acordás que la única vez que habló sobre esto fue cuando le preguntamos nosotros en Davos. Sí. Hace exactamente. Se enojó y se rió burlonamente. Bueno, en realidad la respuesta que dio, antes de enojarse y de irse del lugar a donde estaba charlando con los enviados especiales de los diarios, ahí en el lobby del hotel de Davos donde estaba alojado, lo que respondió fue, porque la pregunta que le hicimos nosotros fue por qué él había condenado la prisión de Leopoldo López en Venezuela tan enérgicamente y hacía algo parecido acá con Milagro Sala, o qué le parecía a él esa situación, si no le podía espantar inversores, algo así, y lo que respondió fue: no me podés comparar a Milagro Sala con Leopoldo López. Leopoldo López no hizo nada malo como para que lo compares con Milagro Sala. En ese momento, la justicia, hace 9 meses, exactamente 9 meses que está presa Sala, luego con otros argumentos, la justicia no había encontrado nada malo. Nada, solamente la habían detenido por una protesta social que había hecho en la plaza de Jujuy y que el gobernador... Pero además no nos olvidemos esto, la provincia de Jujuy es la provincia que más ayuda ha recibido del gobierno de Mauricio Macri. Es la provincia que más ayuda económica ha recibido del gobierno de Mauricio Macri. Hay que ver si eso le llega también a la gente, ¿no? Porque justamente lo que se decía de Milagro Sala era que era un Estado dentro del Estado.
que en realidad uno no puede dejar pasar esto y debe decirlo, digo. El principal pecado de Milagros Salas es ser negra, ser india y plantar, como bien decía Víctor Hugo Morales antes, la dignidad del aborigen argentino. Entonces, este es el principal pecado. Después será investigada, veremos si tiene relaciones con algunas causas de corrupción. Esto es harina de otro costal. Ahora, que está detenida ilegalmente, está detenida ilegalmente. Y bueno, y las otras arbitrariedades que nos remiten, lamentablemente, en este marco de revanchismo que muchos sectores del gobierno tienen y que nos remite al 55, han destrozado mucha de la obra social en polideportivos, en piletas de natación. Eso es increíble. Que habían realizado en la provincia de Jujuy y que el actual gobierno desmanteló, destruyó y que pasó con la piqueta por encima. Daniel Arroyo me está pidiendo buenas noches. ¿Cómo está, Daniel? Buenas noches. No, yo creo que el informe de la ONU es claro en tres cosas. Primero, que fue detenida arbitrariamente. Segundo, que la detuvieron por una causa y le fueron creando otras causas después. Y tercero, que nadie puede estar en un proceso detenido cuando no hay ningún riesgo de fuga. Exacto. Lo que tiene que hacer el gobierno nacional es acatar el pedido de la ONU. Bueno, y lo primero que dijo hoy el secretario de Derechos Humanos no es vinculante. No, pero un error importante. En realidad estamos hablando de Naciones Unidas y además nadie puede ser detenido y a partir de ahí empezar a armarle causas una vez que está dentro y detenido. Está Néstor Pitrola. Néstor, ¿cómo estás? Buenas noches. Que ustedes también han estado incluso allá en Jujuy con sí, él. Nosotros hicimos una gran movilización aquí en Buenos Aires, incluso cuando ella fue detenida por el acampe en la plaza de Jujuy, que es el motivo por el que la detuvieron, por un acampe, por el que podríamos ir presos miles de trabajadores que están luchando en el país. Ahora, hemos convocado un acto que después lo podemos comentar desde el Frente de Izquierda, que vamos a ir a Atlanta el 19, y lo convocamos con un documento político. Ahí todo el Frente de Izquierda se pronuncia por la libertad de Milagros Pero esto Salas. que pasó con la ONU, ¿Por qué? ¿Qué le parece, digamos? Bueno, me parece un tiro para el lado de la justicia, porque vemos lo siguiente. Vudú está libre. Un tipo como Vudú. ¿Por qué está presa Milagros Salas? Es decir, porque la metieron presa por un acampe, luego fue escarcelada por eso. Ahora, las causas de corrupción que deben ser probadas, una vez que las prueben, se verá el problema. Pero la han puesto, acá se invirtieron la carga de la prueba. Totalmente, primero está presa y después le van armando las distintas causas por corrupción. Sí. Yo creo que es una arbitrariedad inmensa, más allá de las diferencias políticas y metodológicas que el Frente de Izquierda tiene con Milagros Salas. Nos hemos pronunciado políticamente como Frente por la libertad. Federico Martelli, vos como dirigente social también te pido una opinión breve sobre este tema. Sí, yo creo que no quedan dudas de que Milagros Salas es una de las dirigentes sociales más importantes de los últimos 20 años en la Argentina. Y que un gobierno que se preparaba para aplicar un ajuste y para descargar el plan económico sobre los más humildes necesitaba tener un preso político para mostrárselo a los demás, para decirle este es el camino para los que luchen, este es el camino para los que no acepten el ajuste. Parece que ese fue el motivo por el cual está Milagros Salas presa y no una causa judicial con sustento. Bueno, enseguida vamos a continuar. Usted sabe que venimos hablando esta semana aquí en Minuto 1 de lo que ha producido mucha polémica, que es la reforma electoral que pretende hacer el gobierno de Mauricio Macri, que tiene media sanción, que fue acompañada por sectores del Frente Renovador. Y aparentemente la decisión que se estaría adoptando en la Cámara de Senadores es cambiar aspectos de la votación, que sea con boleta pero sin el chip, que es famoso tanto que tanta polémica ha suscitado en las últimas horas, que como veíamos ayer en este programa, hasta Julian Assange, el creador de los Wikileaks, se ha pronunciado en contra. Dijo que era un suicidio político la aplicación de este sistema de votación en la Argentina. Pero hoy fue tremendo a través de Twitter los cruces de Elisa Carrió con la diputada Graciela Camaño. Disparó Carrió primero, tomando esto que estamos comentando, que es una noticia que trascendió y que va a haber cambio en la reforma electoral. Dice: la eliminación del chip por parte del masismo y del PJ es querer mantener el fraude electoral. Así nos hicieron en el 2007. No sé de qué fraude electoral habla del 2007. Mientras el íntimo amigo de Massa es procesado por encubrir delitos de narcotráfico. Acá vuelve Carrió
a pegarle a Massa con algo que ya Carrió venía marcando desde hace tiempo. El fiscal de San Isidro, Novo, ¿no? Novo. Novo, que en las últimas horas fue procesado por la jueza federal Arroyo Salgado por encubrir aparentemente a narcotraficante. En su momento había sido el caballito de batalla de Elisa Carrió contra Massa. Hoy lo pone en el tuit. Rápidamente salió a responderle Graciela Camaño. ¿Por qué mentís, Elisa Carrió? Mientras estabas enferma, le manda Graciela Camaño, el bloque de Massa votó la ley y boleta con chip. Que es verdad, ¿no? Y después también se sumó otra diputada del Frente Renovador que también salió a responderle muy duro a Elisa Carrió. Bueno, la polémica del día, ¿no? Porque aparentemente, reitero, bien haría la Cámara de Senadores. Muy bien haría la Cámara de Senadores, porque realmente el cuestionamiento hacia la forma de votación electrónica y estos hackers, incluso que han estado reunidos estos días acá en Buenos Aires, han probado que el sistema es vulnerable. Incluso muchos técnicos que pasaron por la Cámara de Diputados probaron que el sistema es vulnerable. La Cámara de Senadores parecería que va a hacer modificaciones de importancia, sobre todo sacando el chip famoso que está en el marco de estos cuestionamientos. Bueno, y también tenemos un día de noticias económicas. Nosotros habíamos comentado aquí que el gobierno no estaba para nada de acuerdo con que la UCA pase los informes del Observatorio Social. Parece que ha recibido la UCA presiones de algunos hombres del gobierno para que dejen de elaborar. Se olvidan de una cuestión fundamental. El rector de la UCA es uno de los más cercanos colaboradores del Papa Francisco. Es de uno de los obispos que tiene línea permanente directa con el Papa Francisco. Así que seguramente esos pedidos del gobierno van a caer en saco roto y el Observatorio Social de la UCA va a continuar adelante con los informes sobre pobreza que desde hace mucho tiempo hace en la Argentina. Pero recién veíamos ahí un adelanto, porque también en las últimas horas trascendió que en la interna económica muy dura que tiene el gobierno, Macri aparentemente ha puesto a un jefe que sería Mario Quintana, ¿no? Lo que ha trascendido en las últimas horas de distintas fuentes del gobierno es que Mario Quintana, que actualmente es vicejefe de gabinete, tiene un puesto allí, sería una de las figuras que va en ascenso dentro del gabinete económico ante las peleas recurrentes y además, no nos debemos olvidar que en más de una oportunidad Mauricio Macri le ha marcado la cancha al ministro de Hacienda Alfonso Pratgay. Y recelos de otros integrantes como Melconian, Sturzenegger, hacia la figura de Alfonso Pratgay, y una figura en ascenso entonces, ¿no? La de Mario Quintana en el marco de las internas del gobierno de Mauricio Macri. Bueno, Lino Barañao, ayer vinieron los científicos acá, por segunda vez. Están reclamando para que no se le quite el presupuesto en materia de ciencia y tecnología. Hoy habló Barañao y a ver qué dijo. Y bueno, mi compromiso es defender el presupuesto para poder continuar con lo que se ha hecho. Pues está claro que si los fondos no llegan, vos te vas. Si los fondos no llegan, digo, va a ser muy difícil que yo continúe. Bueno, prácticamente anunciando Lino Barañao que si el recorte presupuestario anunciado por el gobierno se mantiene, se va como ministro de Ciencia y Tecnología. Bien, antes de ir a algunos aspectos también económicos, quiero actualizar la información con lo que pasó hoy en la ciudad de La Plata, trabajadores de la línea este que están aquí presentes, ¿no? Buenas noches, ¿Qué tal? Buenas noches. Cuéntenos a ver qué es lo que pasó. Y nosotros el lunes sufrimos una represión por parte de la empresa, que estábamos de manera pacífica protestándonos, haciendo requisición de tarea, y de repente a las 6 de la tarde llegó caballería, policías, todo, y nos reprimió, nosotros abrazados en la entrada de la empresa,
y nos sacaron a los palos, tiros, todo. Sufrimos de una manera impresionante, lo que no estamos acostumbrados porque somos trabajadores, ¿no? Vos, las muletas que tenés, producto de la represión. Claro, me pegaron un escopetazo a menos de 1 metro de distancia. ¿Me pegaron un escopetazo? A menos de 1 metro de distancia, con perdigones de goma, ¿no? Y me quedaron 2 alojados al lado del hueso que tengo que ir a cirugía para que me lo saquen. ¿Lo tenés y después ahí, se puede mostrar? Sí. Porque no es la primera represión, además, que ocurre contra trabajadores, ¿no? Ahí tengo las marcas de la... Pero a menos de 1 metro. Ya me venía midiendo. ¿Quiénes fueron? ¿Policía de la provincia de Buenos Aires o Gendarmería? Infantería fue. Infantería con policía local de la Ciudad de La Plata. Ajá. En conjunto, más atrás había caballería. Éramos alrededor de, no sé, 100 trabajadores y vinieron 300 a sacarnos. Una cosa de loco lo que vivimos esos días. Aparte no solo fue que nos sacaron, sino cuando nos subieron al camión, que nos seguían pegando con el lacrimógeno ese que nos tiran y todas cosas que no estamos acostumbrados por ser... ¿Qué les tiraron? ¿Gas pimienta les tiraron? Sí, impresionante. Adentro del camión, cuando estábamos en el celular ese que estábamos, no sé, es un camión que creo que son para 13, 14 personas, éramos 25 ahí adentro, sin aire, con el coso es en los ojos, en la garganta, en el cuerpo que te pica, te quema a todos lados, gritándole por favor que nos dé un poquito de aire. ¿Y cuál fue el motivo de la detención? Eso empezó en marzo cuando hicimos un traspaso de empresa con la promesa que íbamos a tener mejores condiciones laborales y bueno, desde marzo a esta parte que no hubo eso. Hubo despido, sanciones, doble turno, gente que trabajaba 16 horas, durmiendo 4 horas por día, que para un chofer es mucho. Entonces, desde ahí a esta parte llegó, no teníamos delegado de base a quienes podemos recurrir para defendernos y bueno, nos venían maltratando laboralmente sin tener derecho a nada. Hasta que un día nosotros 5 de acá, decidimos postularnos para delegado, mandar una carta a la empresa diciéndole que cese con la persecución a los choferes y le pedimos al sindicato que abra mesa de elecciones para que todos nosotros podamos votar nuestro delegado. Quiso la empresa, en el momento nos echó a nosotros 5, más los otros que venía echando, que en el momento éramos 30. Y lo que tomamos como medida después de... ¿Los echó cuando ustedes comienzan a organizarse gremialmente? Claro, sí, en el momento. Donde se enteraron que nosotros empezamos a juntarnos... ¿Cómo es la empresa? ¿Cómo se llama? Expreso La Plata de Omar Corbelli. ¿Que realiza qué itinerario? La línea este. La línea este es un transporte de micro que tiene varios. Es como un monopolio la Ciudad de La Plata, tiene el 83% de... ¿Es urbana? Claro, de todos los ramales de la Ciudad de La Plata. Pero vos decís, laburaban 16 horas por día. Por día. Es en negro, porque nadie puede trabajar más. No, te hacen así. Es una política que usa la empresa. A vos te suspenden 2 días, a mí me suspenden 2 días. Ponen a un chico nuevo a trabajar doble turno. El turno de él, que le corresponde la mañana de 8 horas en blanco, y el turno del que está suspendido en negro. O sea que hace el turno en blanco y el turno en negro. Ninguna persona puede manejar un colectivo 16 horas por día. No, es imposible. Aparte vos calculás que tiene que ir hasta la casa, bañarse, comer, volver, duerme 3, 4 horas por día. Y así de lunes a viernes. No, una cosa de loco. Hemos tenido compañeros que se han desmayado delante nuestro por no le daba más el cuerpo. Una cosa de loco. Es un régimen casi de esclavitud. No, exactamente. Y no se te ocurra protestar. Porque es un régimen de esclavitud. A ver, convengamos que alguien que quiere hacer trabajar a una persona 16 horas por día lo está sometiendo a una esclavitud moderna. Perdón, y además, en el momento que reclaman por ese régimen los cagan a palos. Digo, esto ya es como el colmo de los colmos. Y a tiros. Claro, es insólito. Por ahí no lo saben, pero ¿qué cantidad de gente traslada a diario la línea o cuántos colectivos tiene? Digamos? Y alrededor de 70.000 personas más o menos la línea nuestra zona. ¿Usan? Por día. Sí, usan el servicio del Expreso del Este. ¿Y esto quién lo tiene que controlar? Si quiere haber algún otro que hable, si quieren... Sí. ¿Quién audita esto? La municipalidad, la Comisión de Regulación del Transporte, ¿quién controla esto? Digo, están las condiciones de trabajo de ustedes, pero también las condiciones de viaje de los pasajeros. Claro, lo tendría que controlar el municipio, transporte también, la dirección de transporte y bueno, controles cero. Cuando se hizo el traspaso, ellos prometieron poner coche 0 kilómetros, un montón de condiciones que iban a mejorar la calidad de nuestro trabajo y en ningún momento se cumplió y nadie le controló nada. Y de ahí todo esto que hacen, suspensiones, carpetas médicas, los chicos que tenemos con carpeta médica no le pagan la carpeta médica, 2 o 3 meses, no le pagan la carpeta. ¿Y nadie toma, digamos, ninguna autoridad del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires no toma cartas en el asunto?
No, la verdad que no. ¿Pudieron hablar con algún diputado, con algún legislador de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué es lo que piensan hacer de aquí en adelante? Bueno, hay un procedimiento de conciliación obligatoria que no fue acatado por la empresa. La represión del lunes sucede en el marco de una conciliación obligatoria decretada por el Ministerio de Trabajo. Y justamente un día antes de la segunda audiencia que se había convocado, luego que había empezado el diálogo. Es importante destacar que en esa conciliación obligatoria los trabajadores, los protagonistas del conflicto, no tienen voz, no se los deja ni siquiera entrar a esa audiencia, diciéndole que la representación la tiene la UTA. ¿Vos sos abogado? Yo soy el abogado de ellos. ¿Y la UTA no presta un abogado, un sustento legal? La UTA, La Plata, no sé cuál es el problema, no nos está apoyando en el reclamo que están haciendo. Y nosotros no queremos ir por fuera de la UTA, el reclamo es intrasindical, queremos ir por la UTA y el reclamo es de democracia intrasindical, que ellos puedan tener a su vez sus propios delegados electos por los propios choferes. En ninguna empresa de La Plata se llama a elección de delegado de base. Los representantes sindicales... Ahora, ¿qué banca tiene, digamos, el empresario, el dueño, la empresa porque realmente está en la ilegalidad total, ¿no? Bueno, el Ministerio de Trabajo pareciera que está errando el eje, ¿no? Porque el sujeto de preferente tutela en el discurso político de hoy es la empresa, ¿no? Claro, pero además, insisto, no cumplen los reglamentos, los hacen trabajar 16 horas por día poniendo en riesgo a los pasajeros. Cuando ustedes reclaman, les mandan a la policía, les decretan conciliación obligatoria y no la cumplen. Digamos, ¿qué es un Estado dentro del Estado? De acuerdo, se quejaban de Milagro Sala, digamos. ¿Cómo es esta historia? De acuerdo a la conciliación obligatoria que se decretó, por lo menos los últimos 5 trabajadores debían haber sido reintegrados inmediatamente. El día de estos antecedentes no tenían alta previsional, no tenían RT y no había cumplido la empresa con esa medida de darles el alta previsional. A ver, aprovechemos que está acá el diputado Néstor Pitrola. Compañeros, ustedes saben que el Partido Obrero los está apoyando, con los compañeros de La Plata, de Ensenada. Hoy mismo creo que han estado algunos de ustedes en un acto frente al Ministerio de Trabajo. Bueno, tienen a disposición nuestra banca en el Congreso Nacional, pero yo quiero poner de relieve acá ante tanta gente que ve tu programa, Gustavo, ¿qué hace la gobernadora Vidal? Porque acá hay una vista gorda del Estado a un sistema de transporte que abarca toda La Plata. Ahí tenemos imágenes de la represión, ¿eh? Claro, donde se está trabajando en negro, se está violando el convenio, y hay un sindicato que evidentemente también hace la vista gorda. Está obvio. Esto me parece muy obvio, porque se han querido organizar los compañeros y es una represalia ante la organización. No es que sobran trabajadores, acá no sobran choferes. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que desarrollar un gran movimiento para que termine esto en la 520 y termine este régimen en La Plata y en todo el transporte, porque está ocurriendo en otras líneas de otras localidades. Ahora, Daniel, a ver quién más quiere hablar de la... Aprovechen. Sí. Sí, bueno, contarle un poquitito de lo que dijo Ezequiel, la odisea que venimos pasando desde marzo hasta el día de hoy, que fuimos traspasados de la línea 307 al Expreso La Plata, ¿no?, que pertenece a Omar Corbelli. Sí, un traspaso que fue medio dudoso porque no hubo licitación, ¿sí? Se firmó este acuerdo una semana antes de que se vaya el intendente que estaba, ¿sí? Se lo hizo una semana antes, se aprobó y en términos de una semana pasó a la mano de este hombre que tiene el monopolio en la ciudad de La Plata, ¿sí?, en el cual actúa como Dios, ¿sí?, en ámbito patronal, ¿sí?, porque nadie le puede reclamar nada. Tiene 9 empresas que nosotros hemos contado. ¿9 empresas de transporte? 9 empresas de transporte, sí. Claro, que hemos contado, sí, y en todas las empresas actúa igual, sí. Solo que los otros muchachos no se pudieron levantar. ¿Y el salario que les pagan está acorde, digamos, a la pauta salarial o pagan lo que ellos quieren? No, el salario lo paga bien, sí, lo paga el cuarto día hábil, se cobra. El tema viene, doy mi ejemplo personal, el mes pasado que yo estaba trabajando, me descontaron, estuve suspendido 4 días, ¿sí?, de los cuales me descontaron 8.000 pesos, ¿sí? Pusieron a trabajar un chico ¿Por qué te 600, suspendieron? Por faltas injustificadas, ¿sí? Por ejemplo, parar fuera de parada cuando yo venía lleno con el micro, ¿sí?, o por ahí por 5 minutos de adelanto.
pero ni siquiera se subió el inspector a revisar. ¿Lógicas esas suspensiones? No se pueden justificar. Es decir, que ustedes también sienten que hay persecución. Hay persecución, hay amenazas. A los chicos nuevos, por ejemplo, le dicen que si no trabaja el feriado del negro los pueden echar, ¿sí? Porque les sale muy barato echarlo. No trabajar doble turno, horas extra, lo mismo pasa, ¿sí? Por ejemplo, te dicen, mira, tenés esta falta, te informó un inspector o te informó el dueño de la empresa que te vio de abajo del micro, estaba en un auto mirándote y te vio que hiciste tal cosa, ¿sí? No hay motivo, o sea, no nos podemos defender, ¿sí? Claro. Por eso, directamente una sanción. Sí, hay algunos elementos para agregar, ¿sí? Lo que señalaron muy bien los choferes, la utilización de la policía local para la represión. Vos sabés, Gustavo, que en La Plata se vive una crisis de seguridad tremenda. Tenemos 40 asesinatos en lo que va del año y tenemos una crisis de transporte. No tenemos tren, los colectivos que reemplazan al Roca salen colapsados, con muy mal servicio. Se les dio aumento de boleto y, sin embargo, en vez de usar a la policía para cuidar a la gente y colaborar para resolver el problema del transporte, no. El intendente y la gobernadora hacen todo lo contrario, mandan a la policía en vez de cuidar a la gente a reprimir a los que reclaman sus derechos. Y el Ministerio de Trabajo quiso archivar la carpeta de ellos. Y hay que decirlo con todas las letras. Vidal está siendo cómplice de esta situación. El intendente Julio Garro está siendo cómplice de esta situación. No sabe cómo manejar la ciudad de La Plata, se le va de las manos, y cuando el poder político no puede ejercer su mandato, los empresarios más poderosos lo ejercen de hecho. Sí, acá está clarísimo. Daniel quería decir algo. No, primero que hagamos un esquema de flexibilidad laboral acá. Y efectivamente sí, vamos por este lado, y si esto se le suma a la represión, vamos bien complicado. Está claro que me parece que todo el arco político tiene que empezar a trabajar en conjunto. Tomo lo que decía Néstor Pitrola, tenemos que acompañar todos. Este mecanismo se va complicando cada vez más. Lo que le pasa a ellos le pasa a mucha gente. Despidos, horas extras que se cortan, parate de la actividad. Deberíamos tomar en serio una política en conjunto porque la situación se está complicando. Es flexibilidad laboral sumado a represión, vamos mal de verdad. Sí, me parece que el gobierno está probando distintos mecanismos de flexibilización laboral. Está jugando con fuego. No nos olvidemos que el 9 de enero hubo una represión a los cooperativistas. Hubo 7.000 despidos, solo 3.500 reincorporaciones y una represión muy salvaje también el 9 de enero, a un mes de haber iniciado el gobierno. Es una política. Está jugando con fuego. Y hay un conflicto muy parecido en la 163 de la empresa metropolitana que hace San Miguel, es la ex Ecotrans. Han desguazado lo que era Ecotrans, que eran 1.000 choferes, era una empresa de Cirigliano, y están aplicando este tipo de régimen, ¿no? Hacer más vueltas, jornadas extendidas, pagos en negro, y despiden trabajador. El otro día hubo una huelga y despidieron a 100 como represalia por la huelga. Luego reincorporaron a los despedidos, pero la situación es de una tensión enorme. Es decir, que este sistema se está extendiendo en la provincia de Buenos Aires. ¿Pretenderán así tener el transporte de toda la provincia? Lo sumo a Andrés Aciaín, economista que nos acompaña esta noche, también está Yamil Santoro. Pero Andrés, ¿vos creés que este momento, este plan económico que tiene el macrismo, cierra también con una nueva flexibilización laboral, como están anunciando, pidiendo algunos empresarios? No, yo creo que no es que cierra, que va para peor, ¿no? Está claro que las medidas que se tomaron inicialmente, con esta idea de que hay que recomponer la rentabilidad de ciertos sectores empresarios a favor de los grupos exportadores, a favor de sectores de los servicios, empresas de hidrocarburos, está dando malos resultados, porque los resultados económicos son que la producción está cayendo en casi todos los sectores, que hay una entrada de producto de importación encima en un mercado cada vez más chico, porque lo que le sacan, cuando ellos dicen vamos a reducir costos, no se dan cuenta que el trabajador, que es un costo para el empresario y su empresa, después es el cliente, que cuando le sacan la plata del bolsillo no tienen cómo comprar y cae la economía, que es lo que estamos viviendo. Ahora, una vez que se crea esta situación, que cae la actividad económica, que se pierden puestos de trabajo, vienen y dicen, ¿saben cómo se soluciona esto? Flexibilizando. Y lo que va a pasar es lo mismo. ¿Sabes qué pasa cuando vos flexibilizás en una economía que está cayendo, que está despidiendo gente? No pasa que los empresarios contratan más gente. Pasa que le das una buena oportunidad para echar a la gente, aumentar el desempleo,
bajar todavía más los salarios. Y hacerlo laburar 16 horas por día. Hacerlo laburar 16 horas, y lo que va a pasar después es que menos consumo va a haber en la economía y más va a caer la actividad. Es lo que pasó en Argentina en los años 90, es lo que pasa hoy en España, en Grecia, en todos esos países que hacen política de ajuste y de flexibilización, y es una receta que no funciona. O sea, no es que van a crear trabajo porque van a flexibilizar, al contrario, van a echar todavía más gente porque va a ser más fácil y porque va a poder contratar a otra persona por menos plata. Bueno, ese es el motivo que tiene la ley de empleo joven. Es un empleo basura que toma el joven flexibilizado con bajo salario y despiden al que tiene mejores derechos. Te recomiendo que leas la ley porque en ningún momento plantea ningún tipo de flexibilización. Los patrones tienen las mismas obligaciones que frente a... estudiada. Bueno, yo no también, leerla. Y de hecho estudiada. Te digo más, no plantea en ningún caso una situación de precarización. No solamente que no plantea eso, sino que cuida los trabajos anteriores porque impide la posibilidad de acceder a los beneficios si se disminuyó la nómina de trabajadores. O sea que en concreto, esa ley que vos estás cuestionando no solamente resguarda los trabajos ya existentes, sino que le da los mismos derechos a los nuevos trabajadores jóvenes o a las personas con discapacidad. Falso porque para nada. No prohíbe el despido, sino que dice que hay que mantener la plantilla. Entonces, vos promovés un retiro voluntario, un despido, tomás otro más barato y se mantiene la plantilla. La nómina porque es vos anterior a la incorporación. Que leer la ley. No, Néstor, porque mira, dice mantener Néstor, la plantilla pero no podés echar, al año anterior. Pero Néstor, no puedes hacer Segundo, renunciar a alguien. Usan fondos del nuevo. Estado para subsidiar al que tome jóvenes. Y el joven va a entrar, porque hay una desocupación del 50% en la juventud, lo toman con salarios menores, sin antigüedad, con menos calificación. Te respondo algo es una ley y te lo dice cualquier sindicalista, hasta los que están pactando con el gobierno. Por eso la ley todavía no caminó en la Cámara de Diputados. La tengo estudiada porque la hemos ido a refutar en la Comisión de Trabajo. Sé de lo que estoy hablando. Yendo a lo concreto, esta ley es muy similar a la ley de promoción del primer empleo que tenía el kirchnerismo. En ese sentido es tomar una misma idea pero focalizarla hacia una población vulnerable como son los jóvenes hasta 24 años o personas con discapacidad. No hay vulneración de derechos para los jóvenes que son empleados, no son contratos basura. De hecho, tienen los empleadores... vulnera derecho porque tienen rebaja de aportes previsionales. Pero los paga el Estado. Afecta el ANSES. Los paga el Estado. Ah, lógico, menos plata para el ANSES y para los jubilados. No está afectada, subsidios a las patronales. No está afectada la sustentabilidad del sistema y aparte hay una realidad muy concreta que hoy hay más de 1 millón de jóvenes que ni trabajan ni estudian. Y si eso hoy, lo tengo claro, pero hay que crear puestos de trabajo. Y si hoy no le damos la posibilidad de acceder a un puesto de empleo que los ayuda a quebrar con el espiral de pobreza o de determinismo del cual vienen, lamentablemente vamos a seguir reproduciendo la pobreza. Daniel. No, a ver, me parece... Digo, es difícil creer que el espíritu del gobierno va a cuidar los empleos, porque la verdad que la tendencia es a la flexibilidad laboral, más allá de cómo esté escrita el proyecto de empleo joven. Y lo primero que hicieron fue un acuerdo con una empresa de comidas rápidas por 5.000 empleos, que fue catastrófico, lo tuvieron que volver para atrás, objetivamente. O sea, hasta acá lo que ha ido es para otro lado, más allá de lo que diga la letra, en concreto hasta acá ha ido para otro lado, y la primera experiencia ha sido muy mala, de verdad. Ahora, sí, Adrián. No, marcar una cuestión, digamos, esta es ley de promoción del empleo joven o todo, cuando una economía está destruyendo empleo en forma masiva, no es la solución. O sea, porque me hace acordar de los años 90 cuando le daban capacitaciones a los desocupados en una economía que todo el tiempo destruía puestos de trabajo. Lo primero es un plan económico que construya empleo. O sea, un plan económico que defienda la producción nacional, que construya empleo porque le aumenta el salario a la gente para que tenga poder de consumo. Y en ese marco se puede promocionar política de empleo joven. Porque si no, el resultado que va a ser es que por más que se pongan esas leyes, va a seguir creciendo el desempleo entre los jóvenes, ¿no? Me permiten un minuto, vamos a introducir otro tema porque se conoció, venimos siguiendo acá las estadísticas de las importaciones que causan mucha preocupación en las economías regionales. Y en las últimas horas se han conocido nuevas estadísticas realmente alarmantes y que Berco viene marcando cada tanto. A ver, Berco, ¿cuáles son las novedades? Sí, es muy sintomático, Gato, porque por un lado las importaciones caen en el monto global por la recesión, por la caída del consumo. Ahora, mientras cae en el monto global la cantidad importada y los dólares que salen de la Argentina por eso se volvió a tener superávit, como suele ocurrir en los momentos en los cuales las importaciones caen fuerte, aumentan en cantidad y en valor las importaciones de bienes de consumo.
y por eso vos decías, se genera la alarma en los sectores que producen estos bienes de consumo para el mercado doméstico, porque a la vez que cae el consumo, aumentan las importaciones de esos bienes, entonces cada vez ocupan más lugar dentro del mercado local los bienes importados. Un gobierno que está siguiendo esto muy de cerca es el gobierno de Santa Fe, que tiene un cinturón industrial muy importante y que se unió con la industria santafesina, con la Unión Industrial Santafesina, para elaborar un monitoreo permanente del ingreso de los productos que se fabrican en Santa Fe, que se están dejando de fabricar en Santa Fe y que generan desempleo en la provincia, especialmente en las localidades industriales. Vayamos a ver los números, porque son además cosas que a uno lo tocan muy de cerca. Por ejemplo, el mercado del calzado. Acá tienen en estas tres barras, en estos tres gráficos, el mercado de 2014, de 2015 y de lo que va de 2016. ¿Qué es lo que se ve? Que mientras en 2014 se consumían internamente esta cantidad de pares, 138 millones de pares, lo que se importaba era esto y lo que se producía localmente era esto. Un equilibrio 120 a 18. Luego en 2015 se importó algo más, 22 millones, pero se produjo también algo más porque se consumió globalmente algo más. Ahora, ¿qué es lo que pasa en 2016? Las importaciones ya superaron las del año pasado, a pesar de que faltan 2 meses para llegar al año, y la producción nacional cayó bruscamente. Acá está la combinación, el saldo de esa combinación. ¿Qué es lo que ocurrió con el mercado del calzado? Esto que ven acá, el 19% cayó el consumo interno, el 13% aumentaron las importaciones y el 25% lógicamente cayó la producción local. No es el único ejemplo, otro es en otro extremo, si quieren, de los rubros industriales en cuanto a agregación de valor y a intensidad de capital, está la producción de heladeras. La línea blanca, que tradicionalmente también tuvo mucho asiento allí en Santa Fe, si bien hay otras fábricas acá también en la provincia de Buenos Aires. A ver, el consumo interno, ahí lo tienen, el de 2014, el de 2015 y el de 2016. Acá se vivió un fuerte ajuste en el consumo de heladeras, porque claro, es un año en el que uno no está para esa clase de gastos. Fíjense, el acumulado de 2014, 902.441 heladeras, de las cuales importadas 50.000, producidas localmente 850.000 para redondear. 2015, consumo interno casi 1.200.000 heladeras, de las cuales 1.100.000 y pico de mil locales, 45.000 importadas. Vean lo que aumentó la importación de heladeras en lo que va de este año. Se importó ya más del doble en cantidades y la producción nacional se redujo a la mitad. El mercado, el saldo para el mercado está puesto precisamente acá. La suba de importaciones fue del 201% y el saldo para el mercado local fue cada vez una mayor participación, un mayor porcentaje, que no hace falta que se lo diga yo. Usted lo puede ver mañana y pasado, que va a tener el diario en la casa. Fíjese las ofertas de las cadenas de electrodomésticos y de los supermercados. Todavía están obligadas a decir de qué origen son. Van a ver Malasia, van a ver Vietnam, van a ver distintos lugares de Asia y van a ver mucho Brasil y Chile. Acá también se nota esta afectación en la cantidad. Fíjense este dato nada más. 1.200.000 horas de trabajo perdidas. Eso equivale a la producción de una fábrica entera. Lo que entra por mes equivale a la producción de una fábrica entera de estas que hay en Santa Fe. Y la última placa. De todo como en botica, si quieren, tenemos acá, porque estos son los bienes que decidió seleccionar justamente Santa Fe porque se producen en su provincia, y el aumento de importación que es descomunal. En algunos casos es inexplicable. Los calefactores eléctricos, por ejemplo, el año pasado no entraron. Este año entraron casi 80.000. ¿Quiénes lo importaron? Acá tienen las marcas, sobre todo cadenas comerciales grandes. Changuitos. Esto a mí me llamó mucho la atención. Changuitos de supermercado. Interanualmente se importa un 67% más, pero fíjate cuánto se llevan ya importados. 915.000 unidades. Me pregunto, ¿para quién? O si se desgasta tanto el changuito. ¿Es necesario que importemos changuitos de supermercado? 900.000, además. Eso suena exagerado. Bueno, quizás es para los mayoristas que ahora la gente está usando para combatir los aumentos de precios. Bueno, caramelos blandos. Fíjate el incremento, gato, 176%. Lo que importó es 5 veces
la capacidad mensual de producción de la tradicional firma Marengo, que justamente está en problemas en Santa Fe y que produce caramelo blando que compiten contra estos importados. Copas. Acá sí, o hubo muchos casamientos judíos, de eso que rompemos la copa, o la gente está perdiendo la cabeza fácilmente, entonces rompe, o se está importando porque es más barato. Es la explicación que más a mano me parece para intentar llegar a la razón de ese 2,5 millones de copas en lo que va de este año. 37% de aumento interanual, como si no hubiera fábricas de vidrio en Argentina. Y machetes, esta también me resultó muy curiosa. ¿Machetes? Sí, machetes. 300.000 machetes metimos en lo que va de 2016. Notable. Es la poda. Está creciendo la poda, a ver cómo. Sí, pero además es insólito. Una poda manual, digamos. Bueno, ahí tienen la importación que justamente preocupa al cinturón industrial santafesino, donde cada vez hay más fábricas. No se usan más las máquinas eléctricas para cortar, entonces ahora de todo machetazo. Por el tarifazo, claro. Sí, puede ser, pero en todo caso sería una buena ocasión para incentivar la industria nacional. Apague la cortadora de césped, cómprese un machete, pero por lo menos que sea de esperanza. Bueno, Berco, gracias, ¿eh? De nada. Sí, Daniel. No, digo, estuve la semana pasada justamente en una fábrica que produce copas, vidrios, botellas y está teniendo un stock muy grande porque no lo están colocando porque viene importado. Está, claro. Realmente acá hay un problema de verdad. El gobierno está mirando mal. Ahora, el problema es la negación que hace el gobierno, porque el gobierno dice, no estamos importando. A mí me llegan todos los días, por ejemplo, de la provincia de Entre Ríos, donde están muy preocupados por el tema del citro y la industria maderera, por las importaciones que se están haciendo. Pero mientras se haga negación, aumenta la pobreza y aumenta la desocupación. Lo único objetivo es eso acá. Andrés. Sí, primero decir que esto es una política deliberada, ¿no? Me parece que es una receta que se usó mucho en Argentina. Casi todos los gobiernos liberales primero intentaron acomodar la economía con devaluación, aumento de tarifa, ven que se le descontrolan los precios y apelan a la segunda, que es parar el dólar y abrir la importación para tratar de esa manera presionar sobre los precios locales. Lo que termina pasando, el costo que tiene esto es que ponen contra las cuerdas la producción y a los trabajadores que empiezan los despidos y el cierre de fábrica. Total, Federico. Sí, me parece que yo lo venía diciendo desde el año pasado en tu programa. Acá había una definición previa a las elecciones que era que el salario en dólares en la Argentina era muy alto. Lo decía públicamente la EA, lo decían por lo bajo los funcionarios del gobierno. Uno de los que mencionaste hoy, que para mí, tanto Lopetegui como Quintana hay que seguirlos más de cerca, porque son los verdaderos ideólogos, ambos que pasaron por McKinsey y están formados en esta doctrina. Ahora Quintana, posiciones porque son los verdaderos ideólogos de esto y como decía Andrés, deliberadamente tienen que bajar el salario porque siguen pensando que el salario en dólares es caro. Y la forma es trayendo productos de economía que tienen un componente de salario mucho más bajo, porque son economías desreguladas, con 80% de trabajo informal o con salarios que son la mitad de los de la Argentina. De esta manera van a generar mucho más desocupados y de esta manera van a generar que la tasa de ganancia de las corporaciones crezca. La verdad, esto se va a medir al final de este proceso. Vamos a ver cómo se redujo la ocupación, bajaron los salarios, como bajaron este año 10, 12 puntos, y vamos a ver cómo crece la tasa de ganancia. Porque, ojo con este discurso, Gustavo, no todos están perdiendo. No. Algunos, la mayoría están perdiendo y algunos pocos están ganando. No. Tengo datos de desigualdad, si quieren. Sí, ahora. Yo quería decir una cosa. Ya un minuto, Yamil. No, yo escuchaba recién la historia de Andrés, que cierra muy bien, solo que los hechos no lo acompañan. ¿La historia? La historia. ¿Por qué? Porque él planteaba que había acá una cuestión secuencial, pero la verdad es que la única apertura de importaciones que hubo acá en Argentina es que se cayeron las de JAI, que era la medida que usó el kirchnerismo para ilegalmente frenar las importaciones del 2012. Ya en 2012 se habían declarado ilegales y a mediados del año pasado la OMC, la Organización Mundial del Comercio, decretó que eran ilegales las de JAI y se tenían que caer a fines de diciembre del año pasado. O sea que no importa si ganaba Scioli, Massa, Macri o quien fuera, las de JAI se caían y lamentablemente íbamos a tener que enfrentar el tema de las importaciones. No es así. Esto es así legalmente. A ver, déjame terminar. Un momentito, porque yo conozco el área de comercio y conozco a toda la gente que trabajó ahí y que la despidieron. Ya está mezclando. No estoy mezclando. Eran los que se encargaron. La OMC, eran los que se encargaron. La cuestión concreta es que acá, la única medida que había para frenar importaciones era una medida ilegal declarada en tribunales internacionales. Hoy por hoy tenemos un desafío real, que es cómo hacemos que esta industria que creció a la protección o mediante la protección con mecanismos ilegales puede ahora ganar competitividad o volverse lo suficientemente productiva para competir en términos justos internacionalmente. Sí, permítame que no es así. Durante la etapa kirchnerista se probaron distintas medidas que a medida que la OMC iba poniendo trabas, se reemplazaban por otras. Se sabía que se vencía
las licencias no automáticas. Julio del año pasado. Y se iban a meter otro tipo de medidas, digamos, para arancelarias para frenar la producción. Incluso se había hablado ilegales también. Perdóname, no es ilegal, es protección de la industria nacional como hacen todos los países del mundo. Si vos vas a hacer el idiota del mundo que cumple con todas las leyes, cuando todos los países protegen su industria y vos vas a abrir la frontera, buscan como estamos, fitosanitarias, no hacen trampa. Esa transformación de pasar a medidas fitosanitarias, toda esa se juntó con la Secretaría de Comercio en enero de 2015. Con todas las cámaras empresarias le dijeron, muchachos, empiecen a buscar medidas para arancelarias. Asumieron ustedes, ¿y saben lo que hicieron? Todo el stock, se ve que le dio mucha fiaca a trabajar, todo el stock de papelitos que había para autorizar, los aprobaron sin mirarlos. No tiene nada que ver con la medida que estás criticando. Porque le permitieron a los importadores estoquearse por un año y no tuvieron en cuenta ni siquiera para mirar los papelitos de qué productos eran ni nada. Mirá vos la casualidad, todo lo que es bien de consumo y vehículos está creciendo al 20% en cantidades en lo que va del año, mientras que cae en lo que es bienes de capital, insumos para la producción. Entonces lo que están haciendo es destruir el mercado local. Parece una política como que quieren ayudar a Brasil. Renació la solidaridad latinoamericana, pero de la peor manera. Importamos la crisis de Brasil. Brasil nos está vendiendo a precio de remate su stock de producción y nosotros no le podemos vender nada. Mirá, yo creo que hay un combo explosivo contra los argentinos y contra la mayoría trabajadora que está aplicando el gobierno, porque el proteccionismo tiene sus límites, porque resulta inflacionario. Pero ¿qué está ocurriendo acá? Tenemos una inflación en dólares que está destruyendo el comercio internacional del país. ¿Qué pasa? Están entrando dólares a lo loco, pero no entran dólares para la inversión productiva, para infraestructura, para industria. Entran dólares para la bicicleta financiera, por el refinanciamiento de deuda. Se ha emitido 40.000 millones de dólares de deuda. Tenemos todo metido en bicicleta. Eso deprime el tipo de cambio y tenés una inflación ficticia en dólares que está destruyendo el comercio exterior. ¿Y cómo lo quieren resolver? Que es lo que discutieron en el coloquio de IDEA, lo que discutieron en el mini Davos. Aumentando la productividad. Esto nos remite al primer tema, flexibilidad laboral. Es decir, pasándole el costo a los trabajadores. Néstor, me parece que hay muchísimas maneras de mejorar la productividad sin tocar salarios. Sí, permitime que completo. Tenemos un problema de costos empresariales. Fíjate hoy lo que se ha discutido en la audiencia. Después del 400% de aumento en la tarifa de la luz, 76% para el año que viene. Esa dolarización va a los costos y esa dolarización va contra los salarios. Andrés. Este es el combo que estamos viviendo. Para mí el error, digamos, de concepción es que este gobierno, digamos, hizo todo un discurso que hay que agregar competitividad, productividad, pero está teniendo una política que está llevando los precios de los productos básicos de la Argentina, las materias primas, la energía, etcétera, a precios más que internacionales. El gas lo vamos a pagar por todos nosotros. El gas lo vamos a pagar a boca de pozo como si fuéramos una isla que lo tenemos que traer por barco. Entonces, cuando vos subís el precio de las materias primas a ese valor internacional e incluso el más caro internacional, no hay ninguna industria competitiva en la Argentina porque es como que lo tuvieran que importar. O sea, acá nosotros producimos ahora alimentos, pero en la Argentina los alimentos están más caros que en cualquier país del mundo. Producimos gas, pero el gas en la Argentina va a salir más caro que en cualquier lugar del mundo. Entonces, ninguna industria argentina va a ser competitiva porque nuestras ventajas... Costo empresarial. No, nuestras subsidio a los monopolios. Ni siquiera empresarial. De los grandes grupos de rentabilidad extraordinaria, porque las empresas van a dar pérdidas todas, salvo algunos nichos que le están dando estos precios. ¿Qué industria va a ser competitiva con ese precio de gas? Ninguna. O sea, están destruyendo las bases de las ventajas comparativas de la Argentina, que es tener recursos naturales. A ver, yo creo que el gobierno gobierna con un solo ojo. Que hay argentinos en el siglo XXI que están vinculados a la industria del software, darle valor agregado al mundo del conocimiento, la soja, que los ve y los promueve. Pero el grueso de los argentinos que viven en el siglo XX, que la señora que cose ropa en su casa, que es el que trabaja en una fábrica, que es el que hace changa, el gobierno no lo ve y lo está desacomodando. Y hay argentinos del siglo XIX, un pibe que está en la esquina, perdido, sin secundaria completa. A las argentinas del siglo XX y del siglo XIX el gobierno no los ve, gobierna con un solo ojo y de eso termina mal porque objetivamente es un esquema y un modelo que cierra con un montón de gente afuera, de verdad. Pero daría la impresión que parece que cierra así. Locura, absurdo. En realidad nos está metiendo en un lío bárbaro, pareciera gobernar como si no hubiera leído un libro de historia. Está dispuesto a chocar contra una piedra que chocamos varias veces en Argentina. Tengo cómo aumentó la desigualdad para ver cómo repercute toda esta política económica desde 2015 a 2016. Está claro que si el Estado gasta lo mismo y hay más pobreza, está saliendo de abajo y está yendo arriba. Está sacando de abajo y le está dando a los que Bueno, eso se demuestra cuando ves que los bancos este año 2016, donde todos perdemos,
han ganado 50% más que el 2015. Me permite que tengo que ir a una pausa y también enseguida no me quiero volver, como empezamos el programa hoy, con los trabajadores de la línea este, que realmente hay que prestar atención a lo que están denunciando. Este régimen ya prácticamente que le han metido de flexibilización laboral con 16 horas de trabajo y lo que están denunciando con mucho personal de chicos jóvenes en negro y que prácticamente explotan. No nos olvidemos de esto y además la brutal represión que sufrieron y la solidaridad. Ya venimos, tanda.